Queridos amigos de La Razón, un gusto de saludarlos donde quiera que estén, cuando quiera que estén. Un verdadero placer estar en la ocasión actual con Daniel Valverde. Daniel Valverde es un abogado, analista político cruceño. Él conduce un programa justamente de análisis político en Canal 11, Televisión Universitaria de Santa Cruz. Es catedrático de la Universidad Gabriel René Moreno. Ha sido también diputado nacional en su momento por el PS1, junto con Jerjes Miano, una persona muy valiosa que conoce de cerca, que entiende profundamente y perfectamente al campo político cruceño y también tiene una perspectiva muy incisiva sobre lo que es el campo político nacional. Así que en esta conversación vamos a abordar la cuestión de ah, las oposiciones en Bolivia, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo viene evolucionando, sobre todo el campo opositor. Nos vamos a centrar también un poco en lo que es Santa Cruz posteriormente, pero empezaremos, Daniel, con una perspectiva tuya sobre la situación actual de las oposiciones en Bolivia. Han estado bastante activos últimamente, han estado con visitas al gobernador Luis Fernando Camacho en La Paz. Muchos se están reuniendo. Hay anuncios de que el alcalde de Cochabamba ha sugerido que otros candidatos se bajen de su candidatura. Vos estás en la Universidad Gabriel René Moro, tenés al rector próximo ahí, que está también peleando por una candidatura a nivel nacional. Se sabe de reuniones intensas entre Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Loria Medina haciendo lo suyo. Pero comencemos por un panorama tuyo de cómo ves que llegan las oposiciones a este momento y cómo ves que se empieza a abrir el abanico de sus opciones hacia 2025. Gracias, Pablo. Un gusto y la verdad que honrado por tu invitación. Quiero, a ver, sobre las oposiciones, comenzar haciendo una afirmación. Y creo que la oposición política parte con una grave desventaja, fruto de una omisión, ¿no?, que arrastra, que es la de no construir institucionalidad política. Creo que la política se tiene que hacer con los vehículos correspondientes, en este caso, organizar partidos, que esos partidos tengan vida orgánica, que tengan debate, que sean espacios de esclarecimiento de ideas, que sean espacios donde se puedan debatir los problemas que hoy agobian al pueblo boliviano y lanzar propuestas. Creo que tenemos una sociedad civil que está a la expectativa, ¿no?, de que la política, los políticos, los que piensan, puedan plantear las bases de un nuevo momento político, económico, social en el país, o por lo menos reconducir profundamente este proceso que se inicia el año 2006. No ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido y repito, creo que esa es una limitación muy fuerte para la oposición. Está repitiendo un poco la fórmula que he intentado ya en dos o tres elecciones, ¿no? Al, a última hora o faltando cierto tiempo, comenzar a tratar de visibilizar, ¿no?, algunos actores políticos que algunos tienen sus cualidades, no los podemos negar, pero no van a llenar el espacio que corresponde a una organización política. Yo no dudo que Tuto Quiroga tiene ciertas condiciones interesantes, muy conectado además con algún bloque político latinoamericano, mundial. Doria Medina tiene, creo, una imagen de ser una persona exitosa en términos económicos, empresariales. Eh, Carlos Mesa, ¿no?, ¿quién puede desconocerle su calidad académica como escritor? Pero eso es insuficiente, ¿no? Cuando no logra cabalmente tener la propuesta y que esa propuesta permee, ¿no?, que logre tener la legitimidad, ¿no?, el entendimiento y la apropiación de la población o de sectores de la población que finalmente son los que marcan una ruta electoral que te puede dar la victoria, ¿no? Entonces, mientras no surja esa propuesta alternativa, una organización, ¿no?,
no digo yo al estilo tradicional, porque entiendo que son épocas distintas a las de 20, 30 años atrás, pero tiene que haber, como en todas partes del mundo, miremos el caso de México, hay una organización política que ha logrado cabalmente posicionarse, me refiero a Morena, desplazando a partidos tradicionales porque ha mantenido un trabajo orgánico, un debate, han planteado una propuesta tremendamente impactante como es la del humanismo mexicano y ha generado nuevos liderazgos, ¿no? Quiero hacer esa comparación y con eso concluyo, de que la renovación en política es también esencial, ¿no? Eh, yo creo que ahí radica cabalmente la clave del éxito para cerrar ese momento en México y que se le cede la posibilidad de ejercer liderazgo a una mujer intelectual, académica, pero además con mucho contenido político, cuando alguien podía haberle cerrado el paso, que es algo muy típico de una sociedad de caudillos como la nuestra, ¿no? Donde ni Evo Morales, ni Arce, ¿no? Ni Mesa, ni Tuto están dispuestos a crear partido y menos a tener reemplazo. De acuerdo, Dani. Ahora, paralelamente al desafío que has planteado de la generación de organización de estructuras partidarias fuertes, consolidadas, hay que recordar que acá en Santa Cruz el Movimiento Demócrata Social tenía un gran avance en eso. E incluso había logrado en su momento trascender las fronteras cruceñas, porque el Movimiento Demócrata Social llegó a tener alianzas y representación. En Tarija tenía ahí al gobernador Oliva, el alcalde Leyes en Cochabamba, tenía su alianza con el alcalde Revilla en La Paz y sucesivamente tenían en el Beni una alianza fuerte con Ernesto Suárez y así sucesivamente en otros departamentos. Pero todo esto se desvanece en el periodo entre 2019 y 2020. Corresponde también con el empoderamiento de Luis Fernando Camacho. Ahora bien, en estos días hay muchas idas y venidas hacia el lugar donde guarda detención el gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Vos ves que ha evolucionado el camachismo en Santa Cruz desde 2020 al presente? ¿Lo ves como un movimiento fuerte todavía? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este componente de la política al que de pronto los actores tradicionales de las oposiciones se han volcado en los últimos días a buscar su palabra? A ver, voy a hacer un primer comentario referido a demócratas, ¿no? Creo que la experiencia de demócratas fue encomiable, fue un esfuerzo importante que se hizo. Llegó a tener un registro casi de 300.000 habitantes, perdón, militantes a nivel nacional, ¿no? Y es una propuesta política que partió desde Santa Cruz, que planteó una visión desde Santa Cruz, ¿no? De tratar de generar alianzas y entendimiento, ¿no? Eso fue muy democrático. La verdad que lo has mencionado, ¿no? Tuvo ya bases operativas en distintos departamentos, algunos incluso muy, muy duros y con muchos prejuicios hacia todo lo que viene de Santa Cruz, como Potosí, El Alto, eh, Chabamba, etcétera. Pero bueno, también sufrió, ¿no? Las consecuencias de malas decisiones políticas, ¿no? Y malos comportamientos como el del exalcalde de Cochabamba que terminaron debilitando a este partido, pero que aún mantiene personería jurídica y tiene todavía un líder que yo lo considero es representativo, ¿no? De la visión que tiene el resto del país de Santa Cruz, ¿no? De ese oriental, ¿no? Es abierto, ese oriental que más, está más dispuesto a poder conversar, a poder concertar, ¿no? Me refiero, por supuesto, a Rubén Costa, porque además lo ha expresado con una señal importante que no es muy recurrente, ¿no? Ofrecer su sigla y el renunciar a cualquier candidatura en posición. Me parece una buena señal. Pero también fueron cruzados por un momento complicado, como lo dije, ¿no? Como 2019-20, y ahí apareció pues la figura de Luis Fernando Camacho que perturbó todo el escenario político, sobre todo regional, también tuvo efectos en el resto del país, ¿no? Terminó debilitando también a Demócrata. Entonces, ahí Santa Cruz está jugando un poco con dos cartas, ¿no?
de esas dos primeras cartas que aparecen, una, la de Luis Fernando Camacho, que en estos momentos de crisis como las que vive el país, crisis ambiental, crisis económica, crisis de liderazgo, pareciera tener nuevamente espacios para un protagonismo, ¿no? Pareciera ser una figura que puede, de alguna manera, expresar, ¿no? El descontento, el repudio que generan una serie de situaciones que se están dando en el escenario político, sobre todo de quienes manejan el poder o del partido político que está todavía ejerciendo el poder. Entonces, por eso es que veo una tendencia, ¿no? A tratar de utilizar la figura de Luis Fernando Camacho, seguramente él también se va a dejar utilizar para poder sacar rédito, y el empeño por ello de que ahora Tuto, ¿no? Y otros actores, Carlos Mesa, tienen esos acercamientos, ¿no? Porque en Santa Cruz como que nuevamente el descontento se ha instalado, ¿no? Repito, la crisis ambiental está generando un movimiento, ¿no? Más que desconcierto, diría yo, una conciencia de que esto no está bien, ¿no? Y hay que buscar algún canal para ver cómo se resuelve, ¿no? Obviamente ese no es un canal institucional, es un canal coyuntural, político. Y, y eso le da, repito, en este momento a Luis Fernando Camacho como figura y como además como figura representativa, no solamente en términos personales, sino como figura representativa de una línea de comportamiento político que ha tenido Santa Cruz, ¿no? Que en algún momento estuvo muy vinculado a lo que fue Falange, ¿no? ¿No? De esa impronta, ¿no? De tener que finalmente alzar la voz, ¿no? Protestar, reclamar y plantear medidas muy radicales con relación a la administración y el destino de Santa Cruz. Esta otra propuesta, la veo y esta postura, la de Rubén Costa, creo que es más democrática, pero que va perdiendo un poco espacio porque no tiene, ¿no? La capacidad de interpelar, ¿no? Como lo hace la estructura de Camacho al gobierno en este momento, ¿no? Su forma de trabajo es quizás es más de concertación, ¿no? Es más de buscar espacios y un poco que estamos queriendo volver a esos escenarios de polarización del 2019 podrían darle la ventaja a Luis Fernando Camacho y esa estructura que se alinea alrededor de él. Entendido. Y eso nos plantea dos cuestiones que me parece que son fundamentales para el futuro de las oposiciones en general. Sin duda, Santa Cruz tiene un peso demográfico, pero como vimos en el paro de los 36 días, la discursividad emitida desde la dirigencia cruceña tradicional que se centra en el regionalismo funciona dentro del departamento de Santa Cruz e incluso ahí tiene límites porque si uno ve, digamos, basta salir de la ciudad y ver que el alcalde de Guarne, el alcalde de La Guardia, el alcalde del Torno, no se alinean justamente con esta línea de pensamiento, ¿no? La ciudad misma no está controlada por un representante de este discurso cruceñista. El alcalde Johnny Fernández tiene sus matices al respecto. Entonces, por un lado, Dani, ¿cómo se entiende todavía la vigencia de este discurso regionalista y qué perspectivas vos ves que puede tener hacia 2025? Empezaremos por ahí para entrar luego al tema de reimaginar un discurso que pueda pegar con las clases populares. Claro, es interesante tu mirada, tu radiografía, ¿no? Como que hay una Santa Cruz con distintos contrastes, este contraste, ¿no? Más regionalista, que además se fortalece, se vuelve impetuoso en estos momentos de crisis, ¿no? Cuando cabalmente tenemos gobiernos, o tenemos actualmente con muchos problemas, con muy escasa capacidad de decisión efectiva, ¿no? Poder tener acuerdos también que permitan aliviar lo que ya no es una crisis solamente de carácter político, ¿no? Porque ya ha virado la crisis a lo ambiental, a lo económico, a lo ético. Entonces, eso genera, es el combustible que le permite nuevamente encenderse y encender los ánimos regionales, ¿no? Entonces, eso creo que hay que entenderlo.
Pero por otra parte hay otras Santa Cruz, ¿no? Hay otras todavía capas, ¿no? La capa popular que vos mencionabas, o esta capa que yo creía que si el país hubiera estado en algunas otras situaciones, podría haber generado, ¿no? Una reflexión de un nuevo momento, de un nuevo entendimiento y reconocimiento de Santa Cruz. No creo que no les ha dado ni les va a dar el tiempo, porque estamos viviendo estos momentos de intensidad. Entonces, eh, como están las cosas, creo que el escenario poco que le favorece a esta movilización de carácter impetuoso regional, pese a lo que planteas, ¿no? De que obviamente el poder político no lo detentan actualmente, pero sí hay un poder discursivo todavía muy fuerte, ¿no? Eh, que está generando conexiones con los jóvenes, que está generando conexiones con algunos sectores que han quedado descolocados por cómo está el país en este momento. Entonces, esa es una situación que creo yo lo atribuyo más a lo que está ocurriendo en Libia en los últimos 2 años, por lo que la ha generado el propio gobierno o crisis interna del MAS. Totalmente de acuerdo, Daniel, muy, muy cierto. Y pega, efectivamente hay un sector donde el discurso es potente y no ha perdido todavía su irradiación hegemónica en varios grupos, sobre todo en lo que hace Santa Cruz de la Sierra, la ciudad capital, efectivamente. Tenés Ahora, que escucharlo a Mendívil nomás hoy día, que ha circulado un video que lo han repartido en la universidad en todos los grupos. claro, no, totalmente, totalmente, absolutamente. Y, pero esto también nos lleva a pensar una segunda dimensión que te estaba mencionando, la posibilidad de las oposiciones de construir un discurso que las vincule con las clases populares e indígenas, que no las presenten como algo totalmente divorciado de las mismas. Estaba escuchando que el candidato, por ejemplo, Samuel Loria Medina, se presenta con una propuesta económica. Bueno, cuando uno piensa en la pirámide de Maslow, lo primero que hay que tener en cuenta es que efectivamente es una escala de necesidades humanas que es un referente importante en sociología para entender la conducta de los grupos sociales, ¿no? Y si bien la economía es una prioridad en cualquier sociedad dada, la necesidad de seguridad es primordial. Y escuchar hablar a un candidato como Samuel Lore Medina de una propuesta económica sin haber siquiera intentado más o menos matizar algunas posiciones y clarificar de que no va a haber represión contra las clases populares, no va a haber otra vez episodios como los que pasaron durante el gobierno de Yanine Áñez, del que él fue un protagonista muy cercano. Recordemos que también acabó como candidato a vicepresidente junto con Yanine en esa fórmula que colapsó rápidamente, pero pareciera que esto nos da una idea del tono en general de las oposiciones tradicionales de no poder, de no poder ser empáticos con las clases populares indígenas de este país y no tender puentes. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación y cómo ves que esto puede incidir o no en los escenarios futuros? Claro, lo había dicho al comienzo, ¿no? Que la política que efectúan algunos actores no logra entender la realidad socioeconómica, sociocultural, la diversidad, la pluralidad que hay en nuestro país, ¿no? Pero tampoco lo hace el MAS, por si acaso, ¿no? El MAS ha desplazado de manera muy autoritaria también al oriente, ¿no? A los pueblos indígenas del oriente. Solo que esos pueblos son minoría, ¿no? Son minoría, sí, equiparamos o ponemos una balanza en lo que representa los pueblos indígenas que están culturalmente más vinculados con el occidente del país, en la parte andina, de los valles altiplánicos. Entonces, todavía este es un país que no ha hecho el esfuerzo para ensamblarse, ¿no? Lado, ¿no? Aquí todavía hay miradas, ¿no? De desconfianza, porque también, o sea, la política
ha estado en tensión, ¿no? No hemos tenido espacios de sosiego. Pese a que tenemos una constitución, ¿no? Que habla de cultura de paz, de inclusión, de reconocimiento, de multidemocracia intercultural, todos esos aspectos, pero no ha habido ese espacio de sosiego, ese espacio pedagógico, ese espacio que se alimente por discursos, por ejemplos, ¿no? Que calen en la población. Entonces, esa es una tarea pendiente que hay que hacerla, que hay que hacerla, la política tiene que retomar esos temas. En Santa Cruz es tremendamente necesario, por ejemplo, si hablamos desde esta región, de que primero que nada reconozcamos la diversidad de Santa Cruz. Santa Cruz es una región diversa y que esa diversidad se tiene que expresar también en el pensamiento, ¿no? En la propuesta, en el reconocimiento. Tenemos también que reconocer que es una región de contraste. Estamos de alguna manera muy atrapados con la Santa Cruz exitosa, que tiene datos extraordinarios, pero también hay datos que están ocultos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de necesidades insatisfechas que tienen gruesos sectores de la población, con situación de mujeres, situación de violencia. Entonces, hay que, creo que, reconocer y pactar una agenda para que nadie se quede atrás, ¿no? O sea, que todos puedan tener un espacio y la política tendría que hacer eso, ¿no? Una política que se sustraiga ya de esa dicotomía más anti-más o oriente-occidente, ¿no? Que ya piense una Bolivia integrada. Y finalmente eso es también cuestión de institucionalidad, ¿no? Creo que Santa Cruz como región, en términos políticos, tendría que dar ejemplo de mejor manejo de nuestras instituciones públicas. Tenemos una alcaldía, por ejemplo, la principal de Bolivia, pero que es manejada realmente de forma vergonzosa, ¿no? Y si hablamos de descentralización, de autonomía, no tenemos, creo, mucha autoridad moral, porque además es una administración centralizada, vertical, ineficiente. Incluso si la comparamos con cualquiera de las capitales de departamento en términos municipales que hay en el resto del país. Entonces hay que fortalecer la institucionalidad pública, entra también ahí las universidades, entra la gobernación, pero también creo que dentro de eso hay que generar una conciencia nacional de que democratizar es también descentralizar y que país, ¿no? Con 44 años de democracia, 42, pero que vamos a conmemorar, estamos conmemorando, no puede ser un país, ¿no? Con una administración tan centralizada, ¿no? Donde los recursos, las decisiones se tomen desde todavía un despacho, ¿no? De un ministro. Y el ejemplo, creo, más claro y doloroso es el tema de la educación. No puede ser que la educación se siga manteniendo desde, repito, 1.000 kilómetros de distancia, 4.000 kilómetros de altura. Entonces, creo que hay que generar una corriente, más de que de confrontación política, de concertación para terminar con eso. Y teniendo un país ya, y una región, perdón, que reconozca su diversidad, que reconozca su realidad, que fortalezca su institucionalidad y que convenza al país o que le arrebate una descentralización, ¿no? Que genere mayor equidad y corresponsabilidades, podríamos estar quizás en las bases de un inicio de un nuevo ciclo político a nivel de Santa Cruz que contagia al resto del país. Bueno, la verdad que muy poderosa la idea que presentas, la idea de reflexionar una Santa Cruz más diversa, pero si eso está costando trabajo, realmente me llama la atención cómo va a ser posible pensar la diversidad completa del país desde desde una perspectiva de construir una propuesta más abarcativa, que no solamente sea una propuesta para Santa Cruz, sino que sea una propuesta realmente de conjunto. Y me- me- la verdad que, y esto me lleva a pensar también de qué se trata la unidad de la que continuamente vienen hablando los sectores de oposición. ¿Cuál es tu perspectiva, Dani, sobre si esta vez en esta elección va a ser posible esta unidad tan mentada? O si es que al final esto se va a repetir la historia de que se va a conformar un frente con los nombres más fuertes, con los más, con los que mayores recursos tengan,
y va a quedar una segunda fuerza de oposición con los descontentos, con los disidentes que van a intentar hacer un barco para que entren los que no han podido, los que no lograron entrar en el barco más grande. Y esto todavía sin lograr, digamos, tener sin siquiera ver todavía cuál es el horizonte programático que los puede unir, porque hay que reconocer que las uniones y las alianzas que se han dado, tanto dentro de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, como también dentro de lo que es Creemos, que son las dos representaciones políticas que tiene la oposición actualmente, no han logrado pervivir de manera íntegra a través del tiempo. Rápidamente se han fisurado internamente, y esto porque habían diferentes visiones dentro de las mismas. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta idea de construir unidad dentro de las oposiciones y de qué se podría tratar esta unidad, dado que todos reclaman unidad, pero con cada quien en el centro de la misma? Claro, volvemos un poco al comienzo, ¿no? Del diálogo. Tiene que ver con esa actitud eh, de no haber asumido la responsabilidad histórica de formar estructuras políticas, no haber generado un debate más allá de la coyuntura y más allá del antimasismo, sino haber generado la consolidación, ¿no? La estructuración de una propuesta integral. Entonces, y los países, las sociedades necesitan, ¿no? Siempre de personas que tengan esa mirada, ¿no? Que va más allá del momento. Y no tenemos, creo, en este momento, en el espectro político, esos liderazgos que estén mirando los siguientes 20, 30 años, ¿no? Creo que todo se ha posesionado en el momento, ¿no? En la situación, en el pasado. Entonces, eh, la tendencia es que finalmente esta va a ser una elección muy ajustada. ¿Por qué? Fundamentalmente por el debilitamiento del MAS, porque parece evidente que se va a fraccionar. Y eso le da, ¿no? Algún nivel más de posibilidades a quienes vayan a participar como opositores para tener un mejor resultado electoral. Eh, ya la decisión, creo, en este momento, como están las cosas, la va a tomar el ciudadano, ¿no? Cuando vea finalmente, dentro de las tres, cuatro o cinco alternativas, quién finalmente está un poco más próximo, ¿no? A sus expectativas, ¿no? A resolver los problemas del país, a salir, ¿no? De este círculo vicioso que nos tiene atrapados desde hace mucho tiempo. Va a haber un voto castigo fuerte para el MAS, de eso no tengo duda. Creo que va a haber mucha gente que se adhiera a figuras del pasado, pero no lo suficiente. Y hay, creo, todavía tiempo y espacio como para que puedan trabajar en una propuesta que no va a ser seguramente una alternativa, perdón, que no va a ser como debería ser, pero que puede generar cierta expectativa y esperanza. La sociedad está buscando esperanza, está buscando respuesta. No sé si Manfred Reyes, no sé si Vicente Cuellar podrán tener quizás la posibilidad de generar, ¿no? Tocar algunas teclas y nuevas miradas. No lo demuestran hasta ahora, están muy atrapados, sobre todo los que he nombrado en la coyuntura. Pero bueno, a veces la política te da alguna sorpresa si es que tienen operadores que están tejiendo, están mirando sus estrategias. Podrá, ¿no? Quizás eso darnos, perdón, un pequeño oxígeno, ¿no? No el oxígeno que necesitaríamos para poder pensar y reflexionar en un nuevo país, pero por lo menos para salir de esta situación de coyuntura que nos tiene atrapados, ¿no? Que no nos permite mirar el futuro en mediano y largo plazo de Bolivia. De acuerdo, Ani, de acuerdo totalmente. Ahora, finalmente, para ir cerrando, eh, aquí hay también varios grupos de oposición que son muy ruidosos, son muy exacerbados, pero que tienen unas audiencias muy reducidas también. Aquí en Santa Cruz tenemos varios de ellos son portavoces que en algún momento se expresaron a través de la plataforma. Hay otros también en los diversos departamentos del país, pero
definitivamente no parecen lograr tracción, no parecen convertirse en una alternativa y se los ve, digamos, sencillamente atrapados en un antimasismo visceral, radical, que fácilmente uno lo escucha hablar los 10 primeros segundos y ya se sabe lo que van a decir a continuación, con la misma facilidad con la que si se escucha a un masista radical, 10 segundos y uno sabe ya lo que viene del resto, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de las oposiciones y sus posibilidades, las eventuales alternativas que puedan tener. Entonces, ¿cómo ve a estos grupos? ¿Qué posibilidades crees? Han tenido 3 años y algo para intentar crecer. No se ve ese crecimiento, al menos no se percibe en las encuestas, no se percibe su incidencia tampoco en gran medida en la opinión pública, pero puedo estar equivocado. ¿Cuál es tu percepción sobre estas voces? Y en todas las sociedades, sobre todo hoy en día, ¿no? Hay estas voces así radicalizadas, ¿no? Posiciones virales, descontroladas, que en algunos aspectos, ¿no? También hay que respetarlas dentro del marco de la tolerancia, pero que tienen esa limitación, ¿no? Que su mensaje se lo escucha, pero se sabe de antemano que no es la respuesta ni es el camino que debe recorrer un país. La política es para la reflexión, la política es un arte en el sentido que tienes que saber concertar, tienes que saber entender, ¿no? Tu realidad, tu situación, y sobre esa base plantear, ¿no? Propuestas que sean integrales, ¿no? Entender incluso al que consideras tu adversario, al que piensa menor, centrarte en los problemas que tiene el país. Entonces, si no te centras en los problemas que tiene el país, no entiendes al que está en la otra vereda, es que simplemente te estás mirando al ombligo. Entonces, estas voces que hay, ¿no? Y que tienen sintonía, ¿no? Episódicas, ¿no? Meteóricas en las redes sociales fundamentalmente, van a quedar ahí, ¿no? Son parte del espectro, ¿no? Pero no van a marcar una tendencia, ¿no? Definitivamente, yo estoy convencido que la política tiene que ser para gente que tenga esa capacidad de mirar el todo, de concertar, de enfocarse en la solución, de generar esperanza y tener además una conducta ética, ¿no? De tener la seguridad de que esa persona lo que está diciendo es lo que está practicando en su vida. Yo ahí me voy a tomar una licencia, ¿no? A mí me emociona mucho lo que ha ocurrido en México, ¿no? Y no es porque sea de izquierda, ¿no? Sino por la decencia en la forma de hacer política, ¿no? De tener 80% de popularidad de un presidente y decir yo doy paso al costado, a mí ya no me van a volver a ver, ya ciclo, me voy tranquilo, hice lo que tenía que hacer y esto necesita tener otro capítulo con nuevos actores, ¿no? Entonces, eso es creo que lo que no tenemos en nuestro medio. Lamentablemente no hay una figura, o no hay figuras ni hay estructuras políticas que te reflejen eso, ¿no? Lo del MAS es cada vez peor, vergonzoso, bochornoso, y la oposición no ha tenido esa responsabilidad histórica de construir, ¿no? Lo intentó, voy a volver a retomar el tema de demócratas, pero no le dio el tiempo, ¿no? Que creo que pudo ser una alternativa, pero finalmente también otra de las de los defectos que hay en la política nacional, que en toda parte del mundo hay, pero aquí creo que es mucho más notorio, es el celo, ¿no? O sea, lo que no, donde vos no sos la principal figura, vos no sos el centro, no querés competir, ¿no? No querés competidores. Entonces, bueno, hay un problema de cultura política muy complicado en nuestro país y eso provoca este tipo de limitaciones, ¿no? Y estos actores a los que has mencionado, vuelvo a insistir, ¿no? Son parte del escenario, pero simplemente juegan a luces de bengala, ¿no? Sacar algo, declarar algo y se apagan inmediatamente. Juego de charla que decimos por acá. Ah, eso, pues, Bueno, para cerrar, mejor. Daniel, vuelvo al principio, hagamos una coda al inicio, después de todo lo conversado, eh, ¿qué te queda? ¿Cómo sintetizarías
el panorama opositor hacia 2025, ¿cuáles vos crees que son las principales dificultades, los principales desafíos y qué fortalezas también, qué oportunidades ves ahí? Yo veo oportunidades de renovación, creo que la población está esperando renovación política. Y de repente el ejemplo sea un poco cursi, pero la selección de fútbol, visto como la renovación, creo que ha tenido un mejor desempeño. Si bien la política es algo muy diferente, pero siento que la población está en su gran mayoría esperando nuevos actores, nuevas líneas de pensamiento y gente que tenga mensajes de esperanza y sobre todo de solución. Entonces, el tiempo está en contra de todo lo que se tendría que hacer, pero aún así, ¿no? Creo que hay algunos elementos que te llevan a pensar de la posibilidad de que se estructure algo, ¿no? Y tengo entendido que hay algunos todavía que están tramitando su personalidad jurídica, otros que han ofrecido su sigla, otros que ya se han mostrado más amplios, más reflexivos. Entonces, habrá que esperar un poquito más. Creo que el panorama se va a aclarar definitivamente hasta finales de este año y va a depender mucho también, ¿no? Del desenlace que tenga este harakiri interno que tiene el MAS, ¿no? A ver cómo termina y cómo puede eso recomponer, cómo puede la sociedad comenzar a volcar su mirada hacia otras alternativas y quizás incluso desde la misma sociedad civil podrían surgir algunos nombres, ¿no? Reclamados en algunos aspectos, por ejemplo, sorprende figuras que en algunos aspectos son muy radicales también como María Galindo, pero que reflejan, ¿no? Ese deseo de posiciones más éticas, más comprometidas, más creíbles, como las que no se dan en la política. Bien, muy agradecido contigo, la verdad que una charla apasionante, interesante como de costumbre y muchas gracias. Recibe también el saludo de nuestra directora Claudia Benavente, el saludo de La Razón y bueno, será hasta la próxima, queridos amigos del Diario La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén bien y que tengan siempre motivos de alegría. Un saludo. Gracias, Pablo. Un Gracias a abrazo. vos. Chao, chao.